Bienvenidos a otro episodio de Librísimo. No paramos, se ha convertido ya en una tradición que os recuerde que os podéis suscribir, dejar un buen me gusta o vuestros comentarios y que podéis disfrutar del programa en YouTube y en modo podcast en iVoox. La visita de hoy es de Susana Vallejo, que viene para hablarnos de su última novela, Por siempre, editada por EDB. Susana ha escrito más de 15 novelas, entre las que destacan 9 días en el jardín de Kiev, El espíritu del último verano, Irlanda sin ti, Calle Berlín 109 y la tetralogía fantástica Porta Coeli, además de Switch in Red. Otras novelas infantiles y juveniles suyas son Entre dimensiones, Tres amigos y un fantasma y La familia DeLorean viaja por el tiempo. Ha sido traducida al inglés y a todas las lenguas del Estado español. Es la fundadora de la escuela online de literatura fantástica, fantástica.com. Ha sido galardonada con varios premios Ictineu y quedó a las puertas del Premio Internacional de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica Minotauro en 2008 y 2013 y del Dulce Chacón en 2023. Colabora y organiza el Festival 42 de Géneros Fantásticos de Barcelona desde el 2023. Así que no os podéis perder esta presentación. Como os había dicho, estamos esta vez aquí con Susana Vallejo. Hola Susana, ¿qué tal? Hola, encantada de estar contigo para hablar de libros y para hablar de todo. Sí, bueno, hoy estamos aquí con una excusa especial porque acabas de sacar una nueva novela, que además, Ujú. bueno, esto es una cosa histórica, la tengo en físico La conmigo, tienes tú y yo no la la tengo aquí, tengo. tendría que ir al armario allá por ella. No pasa nada, es Por siempre, es una novela publicada con EDB y Ujú. además dice que ha sido finalista del premio EDB 2024, o Ajá. sea que te quiero felicitar por, bueno, pues por haber llegado, sé que ya lo has ganado, es un premio que has ganado, estás familiarizada con él, pero bueno, siempre es estupendo que te reconozcan tu trabajo. Tres Y, veces he quedado finalista, Cristina, tres veces, o sea, que has quedado ya finalista está tres bien. veces. Muchas veces, muchas veces. Por favor, dame el premio ya. Pues sí, la verdad que se lo merece. Así que espero que esto sirva para crear el Claro, hype es lo que hacía, suficiente. hacía broma, pero es verdad, oye. Bueno, pues siempre pregunto lo mismo a quienes nos visitan en Librísimo, porque creo que es la mejor manera de entrar a hablar sobre las historias que nos visitan, porque nos visitan quienes las escriben y las historias mismas. Entonces me gustaría saber de dónde surge el título Por siempre. Bueno, el título surge de la historia, o sea, realmente como por siempre el tema y de lo que va es de la invención de la literatura, de la escritura, Ujú, de cómo se pasa de la narración oral y tener que estar memorizando una historia a poder escribirla y una vez tú la escribes, si alguien sabe leerla, cualquiera puede leerla, ¿no? ujú, Pues entonces, claro, las cosas quedan para siempre, ujú, por siempre. ujú. Entonces, el título sale de ahí, del Mm. tema principal de la novela. ¿Y se te ocurrió antes el título o que la historia en sí o fue No, no, pensando la historia primero, además, primero? tiene, mira, esto no lo he contado nunca antes, Cristina, pero la historia viene de, mientras estaba leyendo El infinito en un junco, que no sé si lo has leído, de Ujú, Irene Vallejo, ujú, que es un libro precioso que habla sobre los libros, la cultura, la literatura, en todos los sentidos, y además es un ensayo que se ve, aunque sea un ensayo, se lee súper fácil, ¿no? ujú, Y se destila ese amor por los libros y por la literatura. ujú, Pues cuando hablaba de la invención de la escritura, empieza a hablar de los fenicios, de cómo se sabe que en algún momento tuvo que haber algún fenicio que usaban una escritura parecida a la nuestra, porque hay otros tipos de escritura, ya la ujú, tenían los egipcios y otros, pero la que es realmente de donde nosotros bebemos, nuestra ujú, cultura bebe, es la de los fenicios. Y ellos usaban la escritura para
para consignar lo que llevaban en la carga de los barcos, lo Ujú, típico para el comercio. En el comercio es lo importante, aquí hay ujú, cinco tinajas de aceite, llevamos 5 tinajas, ni ujú, 6 ni 4, y esto es lo que hay que vender, ¿eh? ujú, Entonces, bueno, pues ese lenguaje, ella contaba que se sabe que existe esa lengua, que la tienen los fenicios, los comerciantes fenicios de los barcos, y a alguien se le ocurre usar aquello para contar historias. ujú, Y claro, yo me acuerdo de en ese momento estar leyendo, cerrar y digo, aquí hay una historia. O sea, ujú, esta tiene que ser la historia de alguien, de ese alguien. ¿Quién fue ujú, ese alguien? Pues obviamente alguien que había sido, que había trabajado en un barco, que sabía esa lengua de los comerciantes, que le gustaban las historias. Entonces, bueno, pues la semilla fue aquella ujú. y un buen día te das cuenta, bueno, pues que ya tienes más o menos la historia en tu cabeza y pum, empiezas a escribirla. Pero la semilla viene del infinito en un junco. Y además, es que te has adelantado porque la siguiente pregunta que tenía era si te acordabas de dónde y cuándo se te ocurrió la historia. Ya nos has contado que fue leyendo esta obra, Sí. pero ¿sabes aproximadamente cuándo aproximadamente? Pues mira, sí, tuvo que ser en 2022 o 2021, Ujú, 2022 o 2021. Y sí sé dónde, porque sí sé que estaba en el pueblo, que tenemos una casita en un pueblo perdido en medio de la nada, ujú, y ahí es donde estaba leyendo en ese momento el libro, porque recuerdo esa sensación, lo que te comentaba, de estar ujú. leyendo y de tener que cerrarlo y decir, wow, Esto. aquí he Aquí hay encontrado algo, oro, aquí hay aquí hay algo. algo. Es esa Y además, sensación, ¿verdad? Que es como sí, un vertigino, no sé, cada cual la describe de una manera, es entre vértigo, ansia de ponerte, es la como emoción. emoción. A mí siempre digo que cuando termino un buen libro, o lo que a mí me parece un buen libro, me dan unas ganas terribles de ponerme a escribir. Entonces sé que es un buen libro, porque si es un libro Yo, que es malísimo o malo o ni para aquí ni pa allá, me deja igual. Pero cuando leo un libro, pues eso, que me parece que es bastante bueno, que es bueno, me da muchísimas ganas de ponerme a leer, perdón, de ponerme a escribir. No sé si a ti te pasa un poco igual. Bueno, de hecho te iba a decir algo súper parecido, que yo sé que un libro es bueno Mm, cuando me sugiere otras historias, ujú, cuando lo estoy leyendo y no es ya que me den ganas de escribir, sino que me sugiere historias, ¿sabes? Digo, ujú, aquí hay algo, aquí podría hacer algo, ¿qué pasaría si? Y o sea, es como un libro es bueno cuando siembra esas semillitas para luego ujú. yo crear mis propias historias, que está como muy clara porque claro, ya pues me contaba, digamos, el origen de todo, ¿no? Sí. Pero a veces es un detallito, a veces es una Mm, frase que no tiene nada que ver, un personaje que pasaba por un libro ujú, y sin embargo, por lo que sea, tanto a ti como a mí, ¿no? Te toca, como digo yo, te toca sí, la patata y sí, dices, no, aquí hay una historia. Entonces, un libro bueno es aquel, sí. para mí, que te ayuda a crear otras historias, que pone esa semilla para que crees otras historias. Y yo creo que en ese sentido es como un objeto mágico, porque siempre se dice esto de que es una puerta a otros mundos, a aventuras, a no sé qué, pero también creo que es no solamente algo hacia afuera, sino hacia adentro, que nos mueve. Y me acuerdo de una cosa que me dijo una persona, un escritor que es José Luis Merino, pero no es José Luis Merino que todo el mundo conoce, es otra persona que comparte ese nombre y que es también periodista, un amigo de mi familia de Bilbao, me decía siempre, Cristina, cuando escribas, que lo que escribas mueva de alguna manera Mm. al que lee, mueva, tiene que mover, tiene que hacer vibrar. Y a mí eso siempre se me ha quedado grabado y siempre he pensado, es muy difícil eso, porque hacerlo bien no es fácil, pero siempre, entonces cuando estaba leyendo este libro, bueno, es verdad que cuando lees por siempre piensas en muchísimos libros, muchísimos. No solo porque tú sugieres algunos, y bueno, los más claros son los que tienen que ver con el tiempo en el que acontece la historia, que es muchísimos años antes de Cristo, o sea, creo que es el octavo, ¿no? Siglo antes Siglo VIII de... antes de Cristo, que es cuando dicen que Ujú, surgió precisamente lo que hablamos, una exacto, manera de escritura sí. para memorizar, para escribir historias. Se supone que es el siglo VIII antes de Cristo en esta zona, alrededor del Mediterráneo, lo que todavía no existía Grecia, pero digamos Ujú. que para entendernos nosotros, pues Sí, podemos decir en algún la lugar. antigua Grecia, en En algún algún lugar lugar. de por ahí. Y en una época que además los historiadores le llaman época desconocida, Ujú, porque realmente ha quedado muy poco de aquella época. Entonces, para ujú, hacer una novela histórica, que es lo que es, pues complicadito, ¿no? ujú. Pero bueno.
No pretendía hacer una novela histórica Sí, súper técnica, digamos, sino que cuente una historia emocionante sin meter la pata mm, hasta el fondo, claro, también. y ya lo avisas también, que no es una, en realidad no es en sí una novela histórica, aunque intenta ser, bueno, pues Claro, no o sea, está meter... investigado, ahí aparece una Sí, nave fenicia y por sí, supuesto una nave, quiero decir, una embarcación ujú, y yo me he visto cómo son las embarcaciones exacto. fenicias, las he visto en museos, las he visto en libros, he visto sus partes, he Ujú, visto cómo navegaban, he visto cómo eran las velas, cómo ujú, se movían aquellas velas, cómo funcionaban los remos, o sea, todo eso lo he visto, el ujú, tamaño de las distintas embarcaciones, ¿no? Todo eso lo he investigado, pero claro, no me atrevo porque yo no soy una experta en el mundo fenicio, aunque ujú. en su momento me leí muchos libros y muchas cosas y Sí, estaba yo ahí muy puesta en el mundo fenicio, que es yo muy chulo, por cierto. tengo que reconocer que estaba pensando en mi marido. Mi marido es libanés, que es, bueno, pues lo más cerca que tenemos hoy en día a Fenicia, porque realmente los fenicios se encontraba pues en lo que hoy se Sí, considera Líbano y otras partes adyacentes. sí, Y es verdad que sí que por ahí. son gente pues que muy conocida por por el comercio, por llevar el comercio a todas Comerciantes. partes, y con ese comercio es verdad que había intercambio de cultura, o sea, era inevitable, Claro. ¿no? De hecho, una de las cosas que me gusta a mí de haberme introducido en este mundo es el darte cuenta de que toda la cultura Ujú. mediterránea, que todos tenemos muchísimo en común, Sí. viene de ahí, Ujú. viene de ahí tanto en nuestra gastronomía como en nuestras historias, como en nuestra forma de pensar. Entonces sí que hay alrededor del Mediterráneo unas Ujú. características comunes que, claro, es que son muchos siglos bebiendo de lo De lo mismo. mismo. Y otra cosa curiosísima que en el libro sale, pero es una pinceladita, Ujú. es que si eran buenos comerciantes, buenos navegantes los fenicios, que llegaron a dar la vuelta a África, porque sí se Ah, conserva alguien que escribió, que alguien contó de unos fenicios que, bueno, pues se navegaron por una costa mucho tiempo, el tiempo que fuese, y de repente el sol se empezó a poner por el otro lado, el sol cambió, porque claro, ajá. dieron la vuelta a África. O Mm. sea, imagínate Sí, sí. que estamos en el siglo VIII antes de Cristo, en una barcaza, como quien dice, muy primitiva, ¿no? Claro, Entonces, debía eso es ser maravilloso. maravilloso y terrorífico al mismo tiempo, ¿no? Porque Claro, es lo bueno, claro. desconocido, ¿no? Y ese momento en que hay tanto por descubrir, ¿no? Yo creo que Bueno, claro. es una de mis... yo siempre he dicho que, bueno, no, que nadie lo sabe por aquí, pero a quienes me conocen saben que a mí me encanta esa época. Mi época favorita de... A mí me gusta mucho la filosofía, he estudiado filosofía, no he terminado la carrera, pero bueno, ahí estamos. Y El una de interés las es partes claro. que más me gustan es los presocráticos y todo el pensamiento antiguo, porque ha quedado muy, muy poco. Y es muy interesante intentar formar teorías a partir de a lo mejor una frase, un par de frases o un par de Claro. silogismos. Entonces hay tanto por descubrir que es maravilloso. Es como mucha gente piensa en el futuro a la hora de, bueno, de pensar en descubrir y en el progreso, pero yo pienso muchas veces en ese pasado, ¿no? Cómo era todo virgen. Y es verdad que lo que tú hablas del Mediterráneo es muy interesante el escenario. El escenario es todo el Mediterráneo, porque realmente recorre Ujú. muchísimos, tú lo vas contando, pero se centra sobre todo en un personaje, que es un chaval que por circunstancias, y no quiero hacer muchos spoilers, se embarca en una embarcación y empieza como grumete, digamos, y bueno, va subiendo, digamos, en la escala de los marineros, de la marinería, Ujú. y va haciendo amigos, va aprendiendo muchas cosas, va conociendo otros lugares y eso le cambia y le Bueno, transforma. esto es que no nos olvidemos que por siempre es una novela juvenil. Ujú, O sea, yo siempre creo que tanto en infantil como juvenil, un buen libro, si es bueno, lo ujú. puede leer cualquiera Sí, y sí, un de adulto hecho, se lo va a pasar igual de yo bien. lo O he sea, eso es leído lo y os puedo decir primero. que es, Mm. vamos, estupendo. Pues, o sea, a mí me gusta escribir así, si no, no escribo, ¿eh? Si no, no escribiría Mm, infantil y juvenil. Tiene que ser un libro que un niño o un joven lo vea de una manera y el adulto vea aún más cosas, ujú, ¿no? Y entonces, claro, aquí sí que es, por eso hablas de este chaval que va creciendo, porque es una novela juvenil. Entonces, es un joven que crece, que construye su identidad, que ujú, va cambiando y que va encontrando su lugar en el mundo hasta que al final lo encuentra porque ujú, empieza efectivamente de grumete, pues haciendo los trabajos más simples y peores del barco, y luego como este espabilado y demás, pues en los barcos había este memorizador, se llamaba el ujú, memorizador de la carga,
que es el que sabía escribir esto, que le enseña a escribir para que se convierta en un memorizador de Ujú. carga. Claro, todo esto lo cuento así, lo que estamos contando así, Cristina, tengo que interrumpirte un poco, pero claro, aquello parece un rollo. No, no, o sea, hay otra historia, esto es No, el fondo, este es el trasfondo. es la La historia de historia en Néstor, que realidad, es el efectivamente, que protagonista son aventuras de un y con chaval el de que los vamos piratas, con el que claro. vamos, digamos, porque vamos descubriendo con él. Es lo Ujú. bonito, que él va descubriendo cosas y nosotros con él. ¿Y puedes contarnos un poco cómo, en qué te inspiraste para crear este personaje? No, realmente, o sea, igual que hay un momento muy claro de cuándo se me ocurrió y cómo se me ocurrió esta historia, eh, en el momento que yo pienso, tiene que ser un chaval, porque Ujú, tiene que aprender y tiene que aprender conmigo a escribir y luego le tienen que gustar las historias y ujú, en aquella época le tienen que encantar, porque claro, no había libros, o sea, lo que había era un poeta, los aedos, que iban por los pueblos contando historias de forma oral. Entonces le tiene que encantar aquello. Y a él en algún momento dado se le tiene que ocurrir que él puede contar las historias, digamos, escribiéndolas. Entonces, como va tan unido la idea que tuve al personaje, pues va naciendo junto con la idea, va creciendo junto con la idea. ujú, Además, otra cosa que sí que recuerdo que me planteé mucho y que últimamente pues siempre me planteo es que prefiero hacer protagonistas femeninas. ujú, Así de claro, ¿por qué? ujú, Pues porque toda la vida he estado leyendo personajes masculinos y yo desde pequeñita me identificaba con chicos. Entonces, pues ahora prefiero hacer personajes femeninos. Pero claro, en esta novela era imposible. O sea, yo no puedo hacerte a una chiquilla que se embarca en un barco fenicio en el siglo VIII antes de Cristo, porque una cosa es no me tomo muy en serio la historia y otra es esto es absolutamente inverosímil, ¿no? ujú, Entonces dije, no, no, tiene que ser un chico y tiene que ser un joven, pero va a haber un momento en el que va a haber una mujer y ujú, una chica muy importantes, que son las que realmente después van a ayudar a hacer que se expanda la idea de aprender a escribir y aprender a leer. ujú, Entonces, eso sí que quería que hubiese personajes femeninos que ujú, también tuviesen mucha fuerza, que esos están como en la segunda parte de la novela, ujú. ¿no? De hecho, es casi tan importante la creación en sí mismo de la escritura como plantearse que es algo que se puede enseñar Bueno, es y que eso va a tener un efecto dominó, porque al final tú le enseñas a otra persona y esa otra persona puede enseñar a otras y bueno, al final es como una Bueno, infección, ¿no? es efectivamente, es una infección que cambia nuestro mundo y Mm, cambia la manera de entender el mundo y de aprender. O sea, también decía, bueno, es que claro, de alguna manera cuento también, que eso sí que es pura ficción, ¿no? El origen de las escuelas. mm, De repente reunimos aquí a niños o a chavales a los que le enseño unos oficios y a los que le enseño entre esos oficios, pues les enseño a escribir. ujú, ujú. Y eso es fascinante, claro, en un momento además que nosotros Sí, tenemos la imagen de las escuelas, ¿no? Los pupitres, el papel, sí. la pluma, las pizarras, pero ¿cómo era si tú te pones en el siglo Mm, 8 antes de Cristo? ¿Cómo harías para mm. enseñar a un montón de chavales a escribir, ¿no? Pero es muy bonito también. Es muy bonito. Yo creo que está explicado de una manera bastante que sigue el sentido común. O sea, que Sí, yo lo veo efectivamente, bastante. verosímil, sí Exacto, que puede ser que... exacto. o sea, es bueno, eso sí que es verdad que la mujer que tiene el poder, o sea, solamente puede hacerlo una mujer con poder, porque obviamente una chica, por muy inteligente que fuese en una aldea muerta de hambre, como podía ser la madre de Néstor, del protagonista, que no vamos Ujú, a contar más, pero el futuro lo tiene muy negro, ujú. pero si tú eres la hija de un rey o de alguien con dinero Con poder. y estás protegida por eso, entonces sí que te puedes permitir el crear esta especie de escuela que Ujú, enseñe a todo el mundo a escribir y que cambie nuestro mundo por siempre, precisamente. sí. Pero también tengo que reconocer que no. O sea, también hay momentos bastante gráficos donde se muestran pues cierta violencia. Tampoco voy a ahondar mucho, pero Claro. eso no. A pesar de que es una novela juvenil, no creo que la hayas endulzado en ese sentido. Creo que está muy bien explicado, explicas hasta donde tienes que explicar, pero tampoco no es paternalista, o sea, no intentas Por como... supuesto, es que, o sea, Claro, esto es como siempre, también lo digo yo tengo muy buena memoria de cuando era niña y cuando era joven. Puedo ser pequeña, puedo ser joven, pero no soy idiota, no me trates como un idiota, ¿no? Eso lo sí. tengo clarísimo. Entonces hay cosas muy bestias, o sea, el Sí, sí, protagonista Néstor se enrola no se enrola, en realidad huye, sí. huye de su aldea pues porque su padre es un maltratador y es escenas de violencia
que están, oye, yo sinceramente yo sé cómo suena un golpe. Mm. Pues voy a contarlo como Sí, escritora, cómo suena un sí, puñetazo de sí, verdad sí. y cómo es la sangre y lo que cuesta limpiar la sangre después, porque también en la cubierta, cuando hay luchas, Sí. también sabes lo que cuesta limpiar la sangre y también sabes lo peligroso que es navegar y lo peligroso que es que una cuerda se enganche en la mano o la pierna de un marinero, Sí. ¿no? Eso pues también lo sé. Entonces pues voy a Mm. contarlo de verdad y voy a contarlo con toda su crudeza, ¿no? Entonces hay cosas que no hace falta hacer una descripción muy gore y muy Mm. detallada, pero con dejarlo ahí delante Exacto. y contar cómo suena, mm, lo difícil Sí. que es limpiar la sangre y lo espesa que es, y que ni con agua de mar ni con arena se va a ir, Ujú. pues eso ya te da una idea de que, bueno, tampoco es un libro fácil. O el Mm. oráculo de Delfos, que eso es súper interesante, que estuve Sí. investigando también de Sí. cómo funcionaba y en qué momento nació el oráculo de Delfos, y funcionaba como lo cuento, ¿eh? O sea, realmente Mm. había una mujer que estaba allí respirando unos, bueno, que aquello debía ser Azufre, químicamente, vete ¿no? a saber. Sí, O bueno, algo así. sí, Yo me lo algún tipo imaginaba de parecido, que sí. se le debía ir mucho la olla y claro, empezaba a decir cosas que cada uno, bueno, luego interpretaba a su Claro. manera, pero que se convirtió en un centro de peregrinación como ahora podemos entender ahora, o en sí, muchos siglos después podía Mm. ser Santiago de Compostela, ¿no? Mm. Digamos, pero con su oráculo y todo, ¿no? Y Y con su sus, sistema efectivamente con de su pedir. sistema Ujú. bueno, y todo el sistema económico que se monta alrededor de Exacto. los sacerdotes y demás, porque Ujú. esto siempre ha ocurrido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues eso también me hacía gracia el mostrarlo y enseñarlo y darle un toque ahí un poquito misterioso, que eso pues también siempre es chulo. Y además, en ese momento, yo me acordaba del libro, no sé qué libro es, de Harry Potter, donde no sé si lo habréis leído, pero es ese momento en el que hay una... en la película es Emma Thompson, que Ujú. se supone que es una persona que ve el futuro, pero en realidad es muy mala viendo el futuro, y la única vez que hace como una predicción que parece ser cierta es la referida a Harry, ¿no? Y en ese momento es como una persona que está entrenada para decir, pues lo que tú dices, que se le va la olla, para decir cosas así como, bueno, sobre el futuro supuestamente, y de pronto ve a Néstor Funciona. y le sale decir cosas, ¿no? Y entonces en ese momento dije, uy, esto es como un crossover aquí, me parece muy interesante que tenga también, sea un personaje femenino que hace un poco al final de su capa un ensayo, ¿no? O sea, Bueno, eso es chulo porque, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Las cosas económicas. Tú solo tienes derecho a que tengas algún tipo de predicción sobre tu futuro si ujú, pagas, exacto. ya sea en sacrificio de un cordero, una paloma o un buey, según el Ujú, dinero que tengas, ¿no? Y el pobre Néstor, pobre, no tiene nada, él va allí acompañando a los demás, pero en cambio él se lleva su predicción, sí, claro. sí, sí. Y todo eso sobre las predicciones y sobre también sobre bueno, el comienzo de la literatura de alguna forma, porque Mm. al hablar de este alfabeto, que el alfabeto fenicio, que de alguna manera es silábico y sería como el germen de El lo que sería origen, el luego nuestro. el nuestro, tiene que ver con... tú haces referencia a muchísimos libros, evidentemente a libros que conocemos ahora, por ejemplo, desde la Odisea, la Ilíada, hacer referencia a muchísimas aventuras que evidentemente se tratarían de, como tú has dicho antes, de Aedos que cantarían estas Eso es, aventuras de modo oral y luego alguien las iría recogiendo. Pero también yo creo que has ido incluyendo por ahí, por las rendijas, algunos otros libros que son más modernos. O sea, yo pensaba en la historia interminable, porque además hay hasta un personaje que se llama Bastián, creo recordar. Y luego hablas, yo no sé si Circe tiene que ver con Circe, pero a mí me hacía sí, pensar en eso, ¿no? claro que En sí. todas estas mujeres que en algún momento fueron consideradas, pues, como algo fuera de la sociedad y como no normativo porque a lo que se dedican las tachaban ya de brujas, quizás, y Claro. entonces pensaba, bueno, Cuando esto ya no tiene... encajas en la sociedad, pues eso, eres Claro, pues una bruja, si eres una mujer, está eres... claro. mm. Ujú. Y la única Y, manera de sobrevivir es eso, con dinero, ¿eh? y me Está gustaría claro, si saber no. si hay, aparte de estos libros que he mencionado, estas historias, ¿hay algún otro que hayas dejado y que, bueno, a lo mejor podamos ir
Si Lo te hay. digo la verdad, ahora no me acuerdo, los que has mencionado sí porque son muy claros y en su momento sí que iba poniendo pequeñas pinceladas, incluso de eh, pinceladas a los escritores, ¿no? De Sí. cómo creas una historia, cómo mejoras Mm, una historia, ujú, que es algo que se plantea mucho el protagonista, ¿no? Que ujú, oye al poeta contar esto y dice, jo, esto puede ser, mira, antes hablábamos, ¿no? De la literatura, que es algo que digo yo, siempre tiene que crear emociones en los ujú, lectores. ujú, Pues para mí es súper importante la historia del perro, la ujú, historia del perrete que es el único que también le reconoce al mm. protagonista, a Néstor, cuando vuelve de adulto a Sí. su aldea. Y eso yo siempre pensaba, no, esto a Néstor cuando le pasa, luego él lo incluye en la Odisea. Antes, Ah, en mi cabeza, digo, en mi cabeza la historia que contaban los aidos por los pueblos no tenían el reconocimiento del perrete. ujú, En cambio, él cuando vive algo así, dice, no, yo voy a poner en la historia, voy a poner que el perrete reconozca a Ulises, es el único que le reconoce ujú. después de tanto tiempo, ¿no? Y eso me parece, ¿ves? Ese tipo de pinceladas, esas Sí, cosas que dejo caer, pero sí, muy veladamente, eso me encanta. sí. Además, ya os digo que vais a reconocer por nombres de personajes o por cosas que suceden. Yo pensaba, pues, es que pensaba en la isla del tesoro, pensaba en... Había... Mira, la isla del Tesoro es otro, de Sí. hecho, una de las primeras ideas que tenía yo en la cabeza era la Isla del Tesoro por la relación entre Néstor y el personaje que le enseña a Mm, escribir, ¿no? Que es mm, esa figura paternal que él, ujú, pues, su padre murió hace tiempo y entonces su padrastro es un desgraciado ujú. y maltratador y muy mala persona. Y entonces encuentra esta figura que es, bueno, confiable, pero no tanto, ¿no? Sí, que tiene Pero sin sus embargo, luces y sus sombras. Eso efectivamente. me gustó Y, mucho, porque habitualmente la persona que acompaña o que al joven en este Bildungsroman, en donde te vas haciendo mayor con el personaje, ¿no? Y le van pasando cosas, ¿no? Que son como obstáculos que tiene que ir superando, pues esa persona suele ser siempre pues muy buena y tal, pero o muy sabia. Pero aquí tenemos a alguien que tiene también sus sombras. Y esto me pareció muy valiente por tu parte. O sea, no es una persona que digas, es intachable. Bueno, a ver, intachable. ¿Quién es intachable al final? Entonces, también es verdad que tiene como una agenda propia mm, y lucha por ella, pero también es muy práctico luego. Y al bueno, final, bueno, este pues es Long John Silver, o sea, sí que es verdad que, sí. mira, y cuando me preguntas por otro libro, digo, ahora no me acuerdo, pero o sea, ahora estamos hablando de ello y ahora me viene a la cabeza cómo crear, o sea, igual que Néstor surge al principio con la historia, enseguida dices, es un chaval joven, tiene que haber un Long John Silver a su Mm, lado. Quiero mm, que haya alguien que sea chulo, que le tenga como un padre, pero que mm. no sea blanco, que tampoco Exacto. sea negro, que tenga sus grises, ¿no? Ujú. Y este personaje es así, igual que luego hay otros marineros que sí son mucho más blancos, ¿no? Que son, bueno, de que bueno, no te va a caer bien el señor mayor, este que Sí, lucha tan bien y el que le ayuda a hacer los ungüentos todo. para curarse y todo eso, ¿no? Tiene que haber, Pero, tiene que pero haber. este Long John Silver es Long John Silver. Mm. Y luego también me gustaría saber qué es lo que ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de escribir esta historia. Lo más difícil fue dónde integrar los personajes femeninos que yo quería Mm, integrar y cómo, cómo, a- cómo hacer que esa parte tenga importancia, porque también lo cuento en la historia. Es una historia también sobre el arte de crear historias, ¿no? ujú, Entonces hay muchas aventuras. Yo siempre digo, claro, estamos hablando de qué va, pero hay muchas aventuras. Pero en la última parte del libro no hay muchas aventuras, ujú, porque es digamos, es un poco spoiler, pues así se crea la escuela, ¿no? Bueno, ujú, pues estas mujeres ujú, empiezan a pensar que esto se puede enseñar ujú. y eso no es muy emocionante. Ya. Entonces eso es algo que cuento en el libro. Hay un momento en que el personaje que va contando toda la historia dice, y ahora viene la parte más importante de la historia y sin embargo es la menos emocionante. Ha Mm, habido piratas, está el oráculo de Elfos, hemos buscado tesoros, mm, hemos hecho un montón de sí. cosas y sin embargo al final es, digamos, la parte tranquila, pero es la de cara, digamos, a lo histórico, luego es la más importante, es la que va a dejar más peso. Entonces, ¿cómo hacer que esa última parte el lector no se aburra? ¿Sabes? Mm, Que es la parte que son sí, las dos mujeres las que sí. mandan allí. Ujú. ¿Y lo más fácil?
no sé qué ha sido bueno, no más fácil, no es fácil, pero fue tan divertido que Mm, realmente la investigación, el leerme libros sobre mm, fenicios me lo pasé muy mm, bien. O sea, ujú, venga, vamos a aprender en aquella época pues cómo se navegaba, vamos a aprender qué se comía, vamos a aprender cómo se vestía, vamos a aprender qué nombres había, mm, porque es verdad que todos los nombres de los personajes son nombres que he intentado que sean de aquella época o parecidos, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues fue muy divertido. O sea, mm, no es que fuese, no fue difícil, ujú, tampoco fue fácil, pero fue tan divertido ujú, que ujú. eso, bueno, pues cuando disfrutas con la documentación. Yo quiero leer una frase que tengo que reconocer que he estado subrayando con lápiz, pero he ¡Ay, qué subrayado ilu! alguna que otra. Que me hace mucha ilu, Sí, Cristina. sí, sí, esta la tengo. A ver, a lo mejor no es la frase más estupenda del libro, hay muchas, pero sí como está al principio, sí que me hizo pensar. Ay, Y que se ha dice, cortado. los auténticos héroes suelen hacer cosas muy poco heroicas. Entonces eso me gustó mucho, porque creo que esto ya marca todas las La historia. expectativas. Sabes que va a haber aventuras porque estamos hablando de héroes. Sabes que va a haber también cierta contraposición, o sea, va a haber alguien que va a cuestionar cosas. Y eso también mola mucho, porque está este personaje que está ya, digamos, como cuestionando lo tradicional, lo que todo el mundo suele pensar, ¿no? Y eso me pareció también muy chulo. Bueno, tengo otras por ahí, pero esta me pareció muy, muy interesante. Y bueno, quería decir que yo lo he leído en creo que un día y medio, porque es que se lee muy rápido. Si te gustan los libros, si te gusta la escritura, si te gusta leer, si amas la literatura, te va a encantar. O sea, se lee con una alegría, con una fluidez, que es que, bueno, que es que a mí, yo es que no me daba ni cuenta que estaban pasando las hojas. Y la verdad es que eso yo lo agradezco mucho. Y también me gustaría saber, ya para saber sobre lo que estás haciendo ahora mismo, en qué estás trabajando, si puedes contar alguna cosa algo de lo que estés trabajando de cara al futuro. Y Cristina, ahora mismo, en el momento en que estamos grabando esto, estoy del Festival 42, que no Sí, te imaginas hasta, sí, sí, doy hasta fe, el doy último fe. pelo. Bueno, pero en, Pero en materia de que hayas dejado En a un cuanto lado en acabe el estos Festival momentos, 42, sí. tengo dos historias. Tengo una de ficción que empecé además hace un año, más o Ujú, menos, y que es fantástica, pero que es fantástica y es fantástica. O sea, tengo unas ganas de seguir escribiendo ujú, esto, que hay ujú, dos historias en paralelo. ujú. Em, no puedo contar mucho más, Bueno, solo que es está. fantástica, es muy bonita y que no tengo título. No sé si se la llamaré cicatriz o escara o cómo la llamaré, algo Ah, así, pero mm, es muy chula. Y luego tengo otra historia de no ficción, ah, que esa también en cuanto acabe con el festival. Entonces quiero ponerme con las dos, pero ya ya, mismo. Tengo ya muchas ganas, mismo. pero no puedo contar más. Bueno, esperamos de todas maneras que cuando las termines y las publiques, vengas a Librísimo a hablar de Ay, ellas. O sea, sí, nos lo sí, sí, sí. apuntamos, ¿eh? Esto que quede claro. También me gustaría saber si pudieras invitar a Librísimo a alguien para que nos visitase, pero la única condición es que tiene que estar vivo o viva. Ujú. Mira, pues ahora hablábamos a Irene Vallejo, porque Ujú, precisamente, o sea, nosotras pues somos muy fans de lo que es literatura ujú, no realista o no ujú. mimética y demás, pero ese amor por los libros, por la escritura, por la lectura, por convertir un libro sobre libros en algo que se ha vendido tantísimo. Sí. O sea, para mí sería maravilloso. Ah, muy Además, es bien. alguien que cuando la ves hablar, habla también con una sabiduría y una sencillez, que es lo que es el libro en sí. O sea, Ujú, su libro es eso, muy sencillo y al ujú, mismo tiempo lleno de sabiduría. Y esa mezcla es maravillosa. mm. Y también me gustaría saber, se me ha olvidado preguntarte esto antes, tiene el fantástico que a ti te seduce tanto que produces mucho en este género? Eres versátil, produces en otros géneros también, otras No, obras, pero pero... en los demás géneros siempre hay una pequeña pincelada de fantástico. En este libro, por ejemplo, que es totalmente realista, toda la parte del oráculo de Delfos y las Ujú, predicciones, esa es la parte, digamos, más fantástica o ujú, menos realista, ¿no? Todo ujú, lo que son predicciones y demás. ujú, Otras veces son libros que escribo totalmente realistas, pero hay un fantasma. ujú, Oye, pues si hay un fantasma ya muy realista, esto no es. Y a mí lo que me encanta de lo fantástico, así en general, de los géneros fantásticos, es que no hay límites. Es que mm, puedo hacer lo que quiera. ujú, Puedo viajar en el tiempo, puedo hacer hablar a los muertos, puedo...
O sea, no hay límites. O sea, Ujú, es que incluso en la ciencia ficción, que claro, teóricamente yo no puedo viajar más allá de la velocidad de la luz, da igual. Me puedo inventar algo que haga que pueda viajar a la velocidad de ujú, la luz, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que ujú, no hay límites. ujú. Y ya, digamos que para ir cerrando, ¿cuál es el último libro? Porque estamos creando esta pequeña librería que al final de cada temporada damos a conocer y la gente puede ver qué libro recomienda cada uno de nuestros visitantes. Entonces te voy a preguntar, ¿cuál es el último libro? No tiene que ser el último, pero el libro que hayas leído últimamente que te ha gustado tanto que lo recomendarías a quienes nos oyen o nos ven. Es que esta vez lo tengo tan fácil, Cristina. No es el último, es el penúltimo, pero me leí hace un mes o así. Calliope, que el autor es Michael McDowell, es el tío el autor de Blackwater, que Ujú, ha sido un éxito aquí en España brutal. Y Calliope es la historia de una niña de 7 años que matan a su padre de manera brutal. Y hay circunstancias con elementos fantásticos, ujú, extraños, ¿no? Y entonces, pues, por un lado está el thriller de quién habrá matado al padre, y por otro lado, la historia de esa niña que tiene mucha pasta, de repente, pues con su madre tienen que huir y tal. Y el punto de vista, o sea, el tono, la manera del autor, cómo se pone y cómo vemos el mundo desde los ojos de una niña de 7 años, o sea, me lo estaba leyendo, mira, y tenía igual la sensación de tenía que cerrar solo para, qué maravilla es esto, o sea, qué manera de explicar las cosas, qué personajazo, qué ujú, brutal, que luego es verdad que al final no es tan maravilloso porque, bueno, el señor se murió antes de terminar el libro y lo terminó Tabitha King y no, que esa parte no está tan bonita. Pero, ostras, ujú, como las tres cuartas primeras partes del libro lo leí y decía, es que hace 10 años que yo no leo algo así tan ujú, bueno. O sea, para mí ha sido lo que comentabas antes, ¿no? Un libro que está bien, que ujú, lees, y está muy bien y me he entretenido y me ha enganchado y no sé ujú, qué, pero este brillaba. O sea, era un ujú, libro que brillaba y era el tono, era ese tono que tenía del narrador de esa ujú. niña de 7 años. Brutal. Yo creo que algunos libros deberían dejarse sin terminar. Ay, pero es que dejar sin terminar esto. O sea, al final no me ha Ya. gustado, pero no podías dejarlo sin terminar. Era, Ya, por pero, favor, pero a me lo mejor muero. eso da pie a que cada cual se imagine un final distinto. Bueno, yo, Entonces, yo me pasé como una semana por las noches pensando, ¿y pensando esto cómo cómo lo hubieras hubiese terminado acabado tú. yo? ¿Y esto tal? ¿Y qué pasa con aquel personaje? O sea, durante un montón de tiempo ha Sí. estado y sigue resonando en la cabeza aquella historia. Es como una Bueno, obsesión, ¿eh? sí, sí, Las sí, porque historias nos obsesionan un poco. es tan bueno que, ¿Es una caramba, droga? es total, Total, total. es una droga. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer. Eh, quiero recomendar a todo el mundo que si tiene oportunidad se lea Por siempre. Os va a encantar porque Lee realmente la frase del final, esa de, sin las historias, la vida no sin tiene las sentido. historias Tiene un subtítulo. Por siempre de Susana Vallejo. Sin las historias la vida no tendría sentido. Ahí está, Que eso es ahí así, está. es que eso es así. A La los que verdad nos es gusta que leer es eso. os va a encantar y además es que se lee en un suspiro, la verdad, que yo lo agradezco porque estamos a veces con obras de 1000 páginas que yo digo, bueno, es que esto no lo voy a terminar nunca. Pero no, ha sido un placer tenerte, Susana. Espero que no sea la última vez que Ay, sí, vengas a me lo he pasado muy bien, visitarnos. Cristina. Por supuesto que sí, ya sabes que esta es tu casa y te esperamos. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial y cuando tú quieras, ya sabes que aquí estoy para ti, para Librísimo.